¿Está usted lista? Ahí, por favor, pídale al Señor entendimiento. Ore ahí pidiendo entendimiento. Yo siempre le pido al Señor que me dé explicamiento, que me dé denuedo para poder transmitirle a usted lo que Dios me dijo que le transmitiera, pero usted tiene que pedir entendimiento. El Señor le da entendimiento a quien se lo pide, a quien está interesado no solamente en estar un domingo como hoy delante de una palabra por costumbre, sino porque de verdad usted cree que a usted le hace falta y necesita alimentarse de la palabra de Dios. La semana pasada hablábamos de todas esas situaciones en las que nos vemos alimentados por el mundo, ¿verdad? Y por las costumbres y las cosas que el mundo maneja, pero hoy entendemos nosotros la importancia de alimentarnos de su palabra, ¿cierto? Así que por favor, póngase cómodo, póngase atento y abra su mente y su corazón para recibir. Diga conmigo, recibir. Si algo es importante en el reino del Señor, en el reino de la gracia, es recibir. Dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Eso es cierto entre hombres, entre personas. Pero entre el Señor y tú, es más bienaventurado recibir que dar. Hoy mucho de la iglesia se pierde porque está más ocupada y preocupada en darle que en recibirle. Y ahí tomamos el lugar de Marta y María. Así que aquí en esta iglesia, usted sabe, somos como María. Nos sentamos a recibir toda la gracia, todo el favor que Jesús ya consumó en la cruz. Amén. Muy bien. La semana pasada platicamos acerca de la perspectiva, de la importancia que tiene la perspectiva de nosotros para nosotros mismos, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de la queja. El tema de hoy tiene que ver con la queja y hay una realidad. Le voy a resumir el mensaje en esta frase. Cada vez que experimentamos dolor o frustración, el ser humano tiene la tendencia de quejarse y de culpar a otros. Culpar a alguien o a algo, ¿cierto? Bueno, Dios hoy en su palabra o con su palabra nos va a enseñar cómo salir de esa espiral descendiente llamada queja, para de verdad seguir en el camino hacia arriba, ese camino ascendente, hacia la conquista de esa montaña que se llama Tierra Prometida, que Él mismo, ¿verdad?, desde su corazón nos ha prometido a todos y cada uno de nosotros. Esa es una realidad que vive cada ser humano. En los momentos de dolor, frustración, angustia, dificultades, la primera tentación o la primera tendencia es a quejarnos. A veces la gente se queja al aire, pero se está quejando con alguien. En otras ocasiones es directa la queja contra alguien y junto con la queja viene la culpa hacia alguien o hacia algo. Eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se quejó y se quejó y se quejó y muchos predicadores hemos predicado acerca de eso. Imagine esto, ¿verdad? El pueblo de Israel salió de Egipto y siguió a Moisés creyendo que lo llevaría a ese lugar que le prometió. Es un lugar que era bueno, era ancho, fluía leche y miel, pero ellos lo único que veían era desierto árido, calor, no tenían qué tomar, no tenían qué comer, cansancio, y todo eso hizo que el pueblo de Israel se quejara una y otra vez y otra vez. Fueron kilómetros y kilómetros los que ellos caminaron y viendo solamente como experiencia el desierto árido. Y bueno, realmente la queja los acompañó todo el tiempo. Ahora, vamos a la Biblia. Acompáñame por favor, cómo lo dice la Escritura. Números 11, verso 4. Dice así. Entonces, la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Es decir, la gente que venía caminando con ellos, que no eran israelitas, que eran extranjeros, que caminaron con ellos, se comenzaron a quejar. Y entonces ellos los copiaron y comenzaron a quejarse también. Y dijeron, oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora
lo único que vemos en este maná, perdón, lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Qué interesante, ¿verdad? Que ellos escucharon a gente que no era del pueblo de Dios quejarse y ellos se quejaron también. Esas quejas los llevaron a más quejas y más quejas hasta que Dios se enojó. Vamos a leer el verso 10. Números 11:10 dice: Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto. Algo que tenemos que entender hoy es que la queja molesta a Dios. La queja enoja a Dios. Y yo creo saber un poco por qué. Si usted se da cuenta en la palabra, muchas veces Jesús hablaba de que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando la gente se pierde en el infierno, ahí se va a quejar. Entonces la queja es una imagen, déjeme decirlo así, de lo que va a pasar en el infierno. Por eso a Dios no le agrada, ¿sale? Pero por otro lado, acá en la tierra pareciera algo como terapéutico. La gente se enoja, la gente se queja, la gente grita y se descansa. Y digo terapéutico porque termina uno desahogándose, pero la realidad es que la queja no nos va a llevar a ningún lado. Has escuchado gente que se ha quejado toda su vida y aún de las mismas cosas y lo ves que sigue atorada o atorado en ese lugar. Porque la queja es una especie de callejón sin salida. De aquí tómame en nombre el mensaje de hoy que lleva por título Callejón sin salida. La queja no te llevará a ningún lado. Esta primera parte del mensaje se llama La queja se alimenta de la amargura. Hebreos capítulo 12, verso 15 dice así: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mire qué tremenda es la amargura. La amargura en la gente es capaz de hacer que esa gente no pueda creer en la gracia consumada por la obra de amor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¡Wow! Qué impresionante es que hay gente que no entiende la gracia, que no la recibe porque tiene raíces de amargura. Todos podemos tener alguna raíz de amargura ahí en lo profundo del corazón. Piénselo, ¿qué situaciones en su vida lo hacen quejarse? Piense, ¿de qué se está quejando? ¿Se queja de dinero o de la falta de dinero? ¿Tiene quejas de sus relaciones personales con su esposo, su esposa, con sus hijos, en su trabajo? ¿Se la pasa usted quejándose de su trabajo? Todo lugar, toda aquella área donde usted pueda hoy reconocer para usted mismo, ¿verdad?, que hay queja, bueno, lo más probable es que en esa área hay amargura. Hay algo que amargó su corazón. Y eso es lo que le pasó a Israel cuando salió de Egipto. Ellos comenzaron a quejarse y a quejarse y a quejarse porque había amargura en ellos. Vamos a conocer de dónde viene la amargura o de dónde vino la amargura del pueblo de Israel para que ellos se quejaran. Porque es muy fácil para nosotros, después de 2000 años del Señor, ¿verdad? Y de recibir la palabra, pues juzgar al pueblo de Israel y decir, bueno, ¿cómo es posible que se hayan quejado tanto? Bueno, antes de que sigamos nosotros haciendo juicio o moviendo la cabeza y diciendo, el pueblo de Israel, ¿verdad? Necio, poco entendido. Vamos a ver de dónde viene la amargura del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 3, verso 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Algo que estaba viviendo el pueblo de Israel era aflicción y angustias. ¿Va? Éxodo capítulo 6, verso 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Este es el origen de la amargura del pueblo de Israel. Ellos estaban siendo duramente tratados. Ellos no fueron esclavos diferentes a los de aquella época o a los de cualquier otra época. Los esclavos eran muy maltratados. Aquí 2 versículos solamente te traje
miremos, ¿verdad? Que el pueblo de Israel vivía angustiado, en angustia, ¿verdad? Porque sus exactores, que eran sus dominadores, los lastimaban seguramente a ellos y a sus hijos. Vivían en aflicción, en angustia, con una congoja de espíritu, ¿verdad? Todos ahí apaciguados, desanimados, terrible, porque vivían en dura servidumbre. Y eso era algo hecho a propósito por los egipcios. Si algo tenía el faraón egipcio, si algo quería el faraón egipcio, era partir el alma de los israelitas, era golpear el alma, era fracturarles el alma, porque sabía que eso, una persona con el alma fracturada, no se puede levantar en armas, no se puede sublevar. Y ese era el temor que tenía el faraón egipcio. Acompáñenme a la Biblia, por favor. Éxodo capítulo 1, verso 8. Dice así: entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Déjenme parar aquí tantito y explicarle un poco por aquellos que no tengan como todo el contexto de quién era José. Usted se recordará que José, onceavo hijo de Jacob, a sus hermanos le tenían envidia, lo tiraron a la cisterna, lo mandaron, lo vendieron como esclavo y terminó siendo el segundo de a bordo de un faraón, ¿ok? Se acuerda que él interpretó el sueño de las vacas gordas, las vacas flacas, y entonces el faraón le dio lugar, lo sentó junto a él, y dice la palabra que no había hombre más poderoso en Egipto, que era en ese momento el reino más poderoso de la tierra. No había alguien más poderoso que José, sino faraón. O sea, José era el segundo hombre más poderoso de toda la tierra. Y ahí los egipcios adoptaron a José y a su familia. Y entonces los israelitas comenzaron a ir hacia Egipto. Se acuerda que había una hambruna ahí. Y empezaron a vivir en Egipto también. Y entonces el pueblo de Israel comenzó a crecer al amparo de la buena imagen que José dejó para ellos. Pero murió ese faraón, murió José también, seguro, pasó otro faraón y otro más y otro más. Y todos ellos iban pasando la historia de quién había sido José. Y los respetaban a ellos, al pueblo de Israel. Pero llegó uno que no conoció a José. Y es lo que dice acá. No lo conoció, no oyó de él, no sabía quién era. Él solo veía a un pueblo de Israel que se multiplicaba. Sigamos leyendo, por favor. Éxodo capítulo 1, verso 8. Verso 9. Ese faraón que no conoció a José dice: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Era a propósito, había que molestarlos al pueblo de Israel. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. O sea, eran prolíferos nuestros amigos israelitas. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios, dice el verso 13, hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. Si algo tenía el pueblo de Egipto muy claro, era que tenía que oprimir, amargar la vida de los israelitas. Y esto me hace saber con toda seguridad que aparte del abuso físico, hubo abuso psicológico. ¿Cómo se le parte el alma a alguien? Cuando le prometes algo bueno y no llega. Entonces es muy probable que en medio de esa dura servidumbre, el pueblo de Israel recibiera promesas, tal vez de descanso, de comida, de algunas otras cosas, ¿verdad? Pero cuando llegaba el momento, ¡pum!, eran engañados y eran burlados. Volviste a creer y se burlaban de ellos porque el propósito no era tratarlos bien, era tratarlos con dura servidumbre y era partirles el alma. Y eso fue lo que hicieron. Entonces déjame decirle que el pueblo de Israel por 430 años
no pudo confiar en nadie, se volvió desconfiado, se volvió escéptico, porque cada vez que le prometían algo, cada vez le rompían el alma, le rompían el corazón. Y entonces ellos cuando salieron de Egipto no sabían cómo confiar en la gente. Tenían 430 años de vivir todo eso por generaciones, entonces les fue muy difícil confiar en Dios. Por eso hoy podemos entender, no justificar, pero sí entender al pueblo de Israel por qué no pudo recibir la gracia. Porque ellos en su ADN vivían con el alma rota, con el corazón destrozado de que una y otra vez habían sido engañados. Creo que podemos utilizar la historia del pueblo de Israel para que nosotros podamos descubrir y podemos reconocer que algo muy parecido pudo haber pasado contigo y conmigo o puede estar pasando hoy contigo y conmigo. La vida en general te ha dado circunstancias que te han roto el alma, que te han roto el corazón, que te han vuelto escéptico y desconfiado. A lo mejor tus adultos, tus primeros afectos que debieron haberte animado, arropado, apapachado, exaltado, son los primeros que te pusieron un pie en el cuello, que te rompieron el alma, que te engañaron, te prometieron estar junto a ti toda la vida y se fueron, te abandonaron, te traicionaron, buscaron otros horizontes. Dijeron que iban a ir a tu fiesta y no llegaron, que iban a ir a tu cumpleaños y no llegaron. Te prometieron una carrera y no pudieron dártela. No sé cuántas cosas hayan pasado en tu vida. De hecho, te prometieron felicidad a su lado y lo que te dieron probablemente haya sido dolor, tristeza, decepción, desengaño. Y esa situación, lo que hoy esta primera parte del mensaje nos quiere hacer ver es que de una u otra manera lo más probable es que todos los que estamos aquí tengamos alguna área del corazón llena de amargura o con alguna raíz de amargura. Y es por eso que tú puedes comenzar a identificarlos ahí para tu corazón. ¿Cuál será? Chécalo así nada más. ¿En qué área te quejas más? ¿Cuál es el área en la cual todo el tiempo te provoca enojos, todo el tiempo te provoca a ira, todo el tiempo te provoca a discusiones, a pleitos, a queja o a culpar a alguien? Eso hazlo tú solo, no necesitas a lo mejor por ahora hablarlo con alguien, solamente hazlo para ti. Entonces podemos concluir esta primera sección diciendo que la amargura realmente alimenta la queja. ¿Me sigue? ¿Amén? Bueno, muy bien. Vamos a la sección segunda y aquí podemos, el mensaje, el nombre de esta sección se llama Dios sana toda raíz de amargura. ¿Ok? Eso ya lo sabemos. Mire lo que le pasó al pueblo de Israel en el camino en el desierto. Éxodo 15, verso 22. Dice así. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo, ¿se acuerdan? El mar se abrió, ellos pasaron, ven a los egipcios, el mar se cerró y todo el mundo festejó. Ahí a la orilla del Mar Rojo, del otro lado, cantaron el himno de Moisés, el himno de María y siguieron caminando. Y aquí Moisés les dice, vamos a seguir caminando. Dice, y se internaron en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Imagínense caminando en el desierto sin agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar, a quejarse en contra de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. Yo quiero que se imagine esa escena. Llevan 3 días después de la celebración de la vida, porque el Señor eliminó al ejército egipcio que venía tras ellos. Y después de celebrar, empiezan a caminar muy contentos, pero pasa un día, pasan 2, pasan 3 y no tienen agua. El cuerpo humano no puede resistir muchos días sin agua. Entonces ellos están llenos de sed, de hambre, de cansancio, y ven un arroyo. Y van corriendo y le meten la mano al arroyo para tomar agua y cuando la llevan a beber es agua que está amarga. Haga de cuenta que está como podrida.
Y entonces ellos, Mara significa amargo, ¿ok? Amargura. Y entonces ellos, imagínense el desánimo, la expresión en sus rostros de desánimo al llevarse el agua a la boca y el sabor era intragable, amarga. Claro, ellos se quejan, ¿verdad? Y eso pasa con la vida, cuando la vida no nos va bien, cuando la vida se nos amarga en algún punto, lo natural de nosotros, que no es que esté correcto, es quejarnos, ¿vale? Y entonces ellos se quejan contra Moisés. Moisés consulta a Dios y Dios le dice, mira, ahí hay un pedazo de madera, aviéntalo al arroyo y el agua se volverá dulce. Eso hace Moisés, creyendo en el Señor, y el agua se vuelve dulce. Ahora quiero que imagines otra vez, diciéndoles Moisés, ya pueden beber del agua. No, está mal, beban del agua, ya Dios la hizo dulce. Y con todo y su escepticismo, porque no les quedaba de otra, tenían 3 días sin agua y sabían que morirían si no tomaban de esa agua, lo vuelven a intentar, agarran con sus manos, se la llevan a la boca y ahora el agua está dulce. ¿Te puedes imaginar? Si algún día has probado un agua sabrosa, ahora imagínate un agua hecha por Dios. Qué Gatorade ni qué Gatorade, ¿verdad? O sea, esto debe haber sido el agua más deliciosa que ellos hayan probado. Ahora imagínate los rostros de todos ellos tomando agua a borbotones, ¿verdad? Dándole de beber a sus hijos, a sus bestias, porque el agua es dulce. Y mira, mis amados, eso es precisamente lo que Dios quiere hacer con tu amargura. Él quiere convertir en dulce esa área o esas áreas en las cuales tú puedas tener una raíz de amargura incrustada. Si bien es cierto, tal vez no nos quejamos de toda nuestra vida, puede ser que haya alguna o algunas áreas donde hay queja. Y eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que tú puedas beber del amor, de su amor, que hace que lo amargo se vuelva dulce. Ese pedazo de madera es una figura de la madera usada para la cruz de Cristo. Cuando Dios le pide a Moisés que ponga ese pedazo de madera en la amargura de las aguas, lo que te está diciendo es que la cruz de Cristo, la cruz de madera de nuestro Señor Jesucristo, está diseñada también para cambiar tu amargura en dulzura. Y eso es lo que sucede cuando la gente, a pesar de tener alguna raíz de amargura en su corazón, cree en la obra consumada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz y recibe de su amor. Deja de enfocarse en darle amor a Dios como lo primero y se enfoca en recibir de su amor. Y cuando la gente comienza a saberse amado, a pesar de lo que esté pasando, yo no sé qué estés pasando, pero lo único que tienes que saber es que Dios te ama. De tal manera te ama que entregó a su Hijo, que también te ama, y por amor a ti subió a la cruz. Esa cruz era para ti. Esa amargura era para ti, pero el Señor se la llevó, el Señor se llevó toda amargura en esa cruz y Él quiere ahora que su sacrificio de amor endulce tu vida y mi vida. ¿Por qué no pruebas el amor de Dios? ¿Por qué no dejas de pelear contra tu circunstancia y comienzas a recibir el amor de Dios a través de la cruz? Y entonces solo te sientas como María a saberte amado, a orar al Padre diciéndole gracias, Señor, porque puedo ver, puedo sentir tu gran amor por mí en esa cruz, Señor. Y con esa frase, con esa oración simple, la amargura comenzará a cambiar en dulzura. El apóstol Pablo en Romanos 12:2 nos enseñaba esto, ¿verdad? Nos enseña esto. Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Lo que Dios quiere es que salgas de Mara, salgas de esa área de amargura de tu vida y recibas la dulzura de Él, porque Él solo quiere para ti lo bueno, lo agradable y que será perfecto. ¿Me sigue? Y eso solo lo podemos hacer cuando nosotros ponemos ese pedazo de madera en nuestra área amarga. Cuando tú puedes
Reconocer que no puedes hacer más nada, que te duele tanto, que tu padre, que tu madre, que tu ex esposo, que tus hijos o quien sea que te esté generando esa amargura, y tú puedas reconocer que no puedes hacer más nada, que son muchos años, que llevas años peleando con eso, y hoy puedas decir, Señor, pero hoy en esa área de mi vida, mi matrimonio, mis finanzas, mi enfermedad o mi salud, Señor, yo pongo tu cruz en ese lugar, sabiendo que tú vas a cambiar, tú lo vas a cambiar, Señor, no yo. Yo no puedo, Señor. Yo tengo el alma rota, me la rompieron mis afectos. Yo tengo el alma destrozada, tengo el corazón destrozado, pero sí creo que tú sí puedes cambiar. Si cambiaste todo un arroyo de amargura en dulzura, tú puedes cambiar esta área de mi corazón y pasarla de amargura a dulzura. ¿Puedo oír un buen amén a eso? Podemos concluir esta sección diciendo que lo que Dios quiere es sanar toda raíz de amargura que haya en tu corazón. Como lo digo todo el tiempo que oramos por la Santa Cena, no me interesa, no pierda tiempo buscando quién la ofendió, quién lo lastimó, quién fue su capataz de aquellas épocas que le destrozó el alma y el corazón. No importa cuál es el origen, lo que importa es que usted arroje a esa área la cruz de Cristo, la obra de amor consumada por nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y vamos a terminar, por favor, este mensaje. Esta última parte se llama ¿qué hacer en vez de quejarnos? Ya aprendimos que la queja es generada por la amargura. Y ya aprendimos, ¿verdad?, que la amargura puede cambiar en dulzura si nosotros volteamos y dejamos que la cruz de madera haga su efecto en nosotros. Amén. Pero también tenemos que aprender qué hacer en vez de quejarnos. ¿Ok? En lugar de quejarnos, porque puede ser que sea un proceso y te descubras que te vas a quejar. Aquí el Señor nos va a mostrar con la historia de un hombre que solo aparece 2 versículos en toda la Biblia, y de ahí nos va a dar un gran ejemplo de qué hacer en lugar de quejarnos, qué hacer. Y ese hombre se llama Jabes. ¿Ok? Miren, le doy el contexto. El primer libro de Crónicas, escrito por Esdras, comienza a narrar desde el capítulo 1 la genealogía de las 12 tribus de Israel. Y comienza a decir, fulanito de tal engendró a tal, a tal, a tal, y fulanito engendró a tal, y perenganito a tal, y merenganita a tal, y así toda la lista de la genealogía de las primeras generaciones de la tribu de Israel, de las 12 tribus de Israel. En el capítulo 4 le toca el turno a la tribu de Judá. Y del versículo 1 al versículo 22 solo son nombres. Nombres, nombres, nombres tras nombres. Quién engendró a quién, y ese quién a quién, y a quién a quién. Puros nombres. ¿Ok? Pero en medio de esa pila de nombres, nombres y nombres, al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se encargó de abrir un espacio, como una especie de oasis, para que en medio de esos nombres apareciera el nombre de uno en el cual quiere que nos fijemos. Ese nombre es Jabes. Inclusive Jabes no aparece en la genealogía, ¿usted cree? Los estudiosos creen que Jabes no era israelita, pertenecía a otro pueblo. Era de los que caminaban con ellos como extranjeros. Pero mire lo que dice Dios acerca de Jabes. ¿Quién fue Jabes? En 2 versículos. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, mire lo que dijo Jabes, a Dios, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Tan, tan. Se acabó la historia de Jabes. Oiga, de este hombre que está entre todos estos nombres, dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que fue más honorable, ilustre que sus hermanos. Otras versiones dicen que lo traducen como honorable o importante. Jabes fue más importante que sus demás hermanos. ¿Ok?
Y lo segundo que dice es que le pusieron Jabes por el dolor con el que su madre lo parió. En hebreo el nombre Jabes significa doloroso, hacedor de tristeza. Oiga, qué tremendo. En la costumbre hebrea, por supuesto, era darles nombres conforme a las circunstancias o a lo que ellos querían que sus hijos representaran. Ahora resulta que esta mamá le puso a su hijo doloroso o provocador de tristeza. Porque eso fue lo que pasó. Tal vez el papá, ¿verdad?, la abandonó, el esposo abandonó a la mamá y eso le generó tristeza. O al saberse embarazada, el hombre huyó y entonces la mamá dijo, pues por culpa del que va a nacer, yo tengo tristeza porque mi amor se fue, no lo sé, no dice la Biblia más nada. Y cuando salió, lo parió con dolor. Y entonces, como a la mamá le dolió, le puso por nombre doloroso y hacedor de tristeza. Hoy muchos de nosotros nos llamaríamos, ¿qué le gusta? ¿Pujido? ¿Mucho pujido? ¿O nos llamaríamos cesárea? O imagínense que a usted le hubieran puesto por nombre ya qué. Porque usted no iba a nacer. Y de repente, pues la mamá dijo, bueno, pues en lugar de abortarlo, pues ya qué. Ese es el peso del nombre que le puso esta mamá a este hombre llamado Jabes. Imagínate vivir toda tu vida con un nombre que te hace recordar que fuiste el culpable, en el ejemplo, de la tristeza de tu madre y del dolor de tu madre. Oiga, eso significa tener verdaderamente un motivo para vivir amargado, ¿no cree? El peso de que mi propio nombre significa que te provoqué dolor, mamá, que te provoqué tristeza. No necesita la mamá recordárselo todo el tiempo y decirle, es que tú, no. Cada vez que decía, Jabes, ven a comer, Jabes, haz esto, Jabes, haz el otro, él cargaba con esa tristeza. Quiero decir, este ejemplo es tan sui generis, porque en medio de toda esta genealogía de hombres pues, que venían de las 12 tribus de Israel, Dios para y abre un oasis para hablarnos de Jabes. 2 versículos, no hay más versículos en la Biblia que hablen de este hombre. ¿Qué más hizo Jabes? ¿Quejarse toda su vida? Tenía derecho, tenía motivos para vivir quejándose de todo y por todo. Pero ¿sabe qué hizo él? Oró a Dios. Y no hizo una oración rimbombante, de esas que duran 30 minutos, ¿verdad? Ay, a veces nos da miedo darle la palabra para que ore por los alimentos a algún hermano, ¿verdad? Porque ese hermano va a agarrar y en lugar de orar por alimentos, va a empezar a predicar, ¿verdad? Y va a empezar a reprender demonios por todo. Y uno ya tiene hambre. Y no, ¿sí me explico? No, el buen Jabes hizo una oración tan clara, tan sencilla. Él ni siquiera se quejó, él ni siquiera clamó al Señor. Él le dijo al Señor así de claro, así de directo, si me dieras bendición. No sé qué está pasando Jabes, no sé qué situación tiene, pero tiene una situación. Él aprendió, oró al Padre, oró a Dios y le dice, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Dos peticiones, fueron 4. Si me dieras bendición, ensancharas mi territorio, tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. Lo mismo que Jesús enseñó, ¿verdad? Señor, y líbranos del mal. Hay que orar el Padre Nuestro. Ya le he enseñado a orar el Padre Nuestro ahora en la gracia. Jesús enseñó a que termináramos la oración del Padre Nuestro diciendo, líbranos del mal. Y es lo que está pidiendo Jabes. Señor, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, que significa dame más de esto. Puede ser también cosas materiales, dame una casa más grande. Si ensancharas mi casa, Señor. Si ensancharas mi carro. Si ensancharas mi empresa. Si ensancharas mi puesto. Si ensancharas mi salario. Lo que sea. Si ensancharas mi matrimonio. Y también si me guardas, ¿verdad? Si metes tu mano y me libras del mal. Esa fue una oración sencilla y clara que hizo Jabes. Y, ¿sabes qué? Y la palabra dice que Dios le otorgó lo que pidió. ¿Qué podemos hacer en lugar de quejarnos? Oremos. En lugar de quejarte de esa área donde te pinchan, donde tu amargura te la recuerda tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu jefe, tu economía, alguien en la calle, no lo sé.
En cuanto alguien te vuelva a tocar esa área, esa tecla que genera amargura y queja, inmediatamente después que te quejes, puedes reconocerlo y empezar a, en lugar de seguirte quejando, orar y pedir al Señor, Señor, ¿puedes bendecirme en esta área? ¿Puedes bendecirme en esta área de amargura que tengo? ¿Puedes bendecir mi matrimonio? ¿Puedes ensanchar mis finanzas? ¿Puedes bendecir mi salud? Así de fácil y sencillo. Dios ama las oraciones audaces, sencillas, llenas de fe en que Él quiere y puede hacerlo. No necesitas hacer grandes oraciones. No estoy diciendo que orar por largo tiempo sea malo. No, hay que saber distinguir cuándo orar, porque quieres adorar al Señor y te desprendes de todo lo tuyo y le dices y te vas de la boca todo el tiempo diciendo cosas preciosas. Eso está padre. Pero en el momento de necesidad, en el momento de amargura, solo deja de quejarte y comienza a pedirle al Señor que te bendiga en esa área. Señor, ¿me puedes bendecir? ¿Me darías bendición aquí? ¿Ensancharías mi territorio? Y la palabra dice que Dios le dio todo. La base de eso, Jesús le enseñó, Mateo 7:7, y ya voy terminando. Jesús dijo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Y si todavía no creíste, Jesús sigue diciendo, porque todo el que pide, recibe. Todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Cuántos hasta aquí están creyendo esta palabra que Jesús nos dijo? Pide, porque todo el que pida se le dará. Y luego Jesús todavía nos da la razón o la explicación de por qué hagamos eso. Dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Quién? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Nadie, ¿verdad? Dice, pues si ustedes, aún siendo malos, y déjame explicarte esa palabra malo, se refiere, si ustedes teniendo una naturaleza mala, ¿verdad? Caída por Adán, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan. Amén. El Señor quiere darte cosas buenas. Quiere que te vuelva, el Señor quiere quitar tu amargura y convertirlo en dulzura para que salgas de Mara y puedas volver a creer en que te van a pasar cosas buenas. Y eso bueno comienza cuando tú oras y en lugar de quejarte, oras. Así de sencillo, Señor, no tengo dinero. ¿Podrías bendecirme económicamente, Señor? ¿Podrías ensanchar mis finanzas? Pero esa oración tiene que ir acompañada de fe en que Dios quiere y puede bendecirte, que Dios quiere y puede ensanchar esa área de tu vida, que Dios quiere y puede darte lo que le pides, porque todo el que pide se le dará. Pues si tú y yo le podemos dar buenas cosas a nuestros hijos, aunque no entienden ni siquiera para qué son, cuánto más nuestro Padre Celestial, nuestro Abba Padre que veíamos las semanas anteriores, nuestro Abba Padre nos va a dar si nosotros caminamos confiadamente y le pedimos a Él. Terminemos esta sección concluyendo que en lugar de quejarnos, oremos. Así, donde te agarre la queja. Si te agarra la queja en el camión, ahí mismo es una oración y pide, Señor, ¿puedes bendecirme en esta área? ¿Puedes ensanchar mi territorio en esta área? ¿Puedes meter tu mano y librarme del mal? Y con esa oración, con ese tipo de oraciones concretas, audaces, sencillas, pero llenas de fe en que tu Padre, para empezar, es tu Abba Padre, es tu papito. Y en segundo, crees que Él es capaz y además quiere darte lo que tú le pides. Porque su palabra dice, todo al que pide, se le dará. ¿Pueden dar un buen amén a eso? Cerramos el tema. ¿Estás de acuerdo conmigo que la queja es un callejón sin salida? Terapéutica a lo mejor, te hace sentir bien porque te desahogaste y lastimaste a otros y te defendiste, cuando lo único que estás haciendo es quejarte y toparte con un callejón sin salida. Y en lugar de nosotros quedarnos atrapados en la queja, en esa espiral descendiente, vayamos a la cruz, pongamos esa cruz de madera en la herida del corazón y Él lo convertirá en dulzura. Y cuando aparezca otra vez la queja, en lugar de quejarnos, oremos y pidamos bendición
y sepamos que el Señor va a traer bendiciones hasta que sobreabunde. Inclusive, te profetizo, inclusive, si tú comienzas a creer eso hoy, más abundantemente te va a dar aún de lo que pides y esperas. ¿Cómo le pasa a tus hijos? Ellos a veces no piden nada o no piden algo y eso les traes, eso les das. Ni ellos saben por qué, ni piden ni entienden. Ellos no pidieron la tele de 80 pulgadas que tienes en tu casa y la disfrutan ellos. Ellos no entienden cómo se compra algo así, pero tú se los das para ellos. Y si eso eres tú, oye, ¿cómo no vas a creer que tu papito celestial te va a dar todo lo que le pidas conforme a su corazón? Y deja que Él te dé conforme a su corazón. Confía, reposa en Él y Él te dará solo cosas buenas, agradables y perfectas. ¿Puedo oír un buen amén a esto? Le podemos dar un aplauso al Señor por su mensaje que nos alinea, ¿verdad? Para dejar de girar en círculos y seguir ascendentemente hacia la conquista de esa montaña que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Amén. Muy bien. Como cada domingo, quiero darle la oportunidad a alguien que reciba a Jesús en su corazón. Todo esto que acabo de predicar puede ser tuyo si tú haces a Jesús tu Señor y Salvador. Esa es la diferencia entre alguien que está acá y alguien que no está acá. Jesús ha hecho todo esto para nosotros o para todos, pero no todos lo pueden vivir porque no todos lo reciben a Él. Pero tú tienes la oportunidad hoy de recibir a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. ¿Qué tienes que hacer? Una sencilla oración llena de fe. Confesarlo a Él, que Él es tu Señor y Salvador. ¿Te parece? Repite conmigo y toda la iglesia, aunque ya lo haya hecho, acompáñeme para acompañar a esos hermanos que por primera vez están haciendo esta oración. Señor Jesús, yo te reconozco como el Hijo unigénito de Dios. Sé que moriste por mis pecados en la cruz, pero también sé que resucitaste al tercer día y hoy estás sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder y gloria. Yo, Señor, te invito hoy a que gobiernes mi vida y te hago mi Señor y mi Salvador exclusivo. Ayúdame, Jesús, y sácame de estos callejones sin salida. Que la queja no me atormente más, que toda raíz de amargura sea limpiada por esa madera en la cual tú transformaste amargura en dulzura y que ahora recibimos por gracia, Señor. Y que nosotros sepamos, ayúdame a caminar pidiéndole al Padre en lugar de quejándome, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cierre sus ojos, quiero orar por usted y por este mensaje que Dios nos acaba de dar, ¿vale? Ahí donde usted está, yo le pido por favor que vaya y cheque cuál es esa raíz de amargura. A lo mejor usted se identificó con el pueblo de Israel, de cómo lo lastimaron, cómo las personas que eran sus afectos o que debieron ser sus afectos le fallaron, lo engañaron, le rompieron el alma y el corazón literalmente. Y ahí donde esté, en este lugar en el que usted está ahora mirando este mensaje, ahí no le importe quién esté a su lado, imagínese que usted está ante el arroyo de la amargura de su vida. Y puede haber muchos que la hayan provocado. Pero eso no le importa a Jesús. Yo solo le pido ahí que de una manera simbólica y profética usted mire ahí mismo en esa escena un pedazo de madera en forma de cruz y vaya y lo ponga en el río de su amargura y literalmente le diga ahí al Señor Jesús que usted en esta hora está creyendo en la obra de amor consumada por Él en la cruz para que esa amargura se convierta en dulzura. Solo haga eso, solo crea eso y deje que la obra del Señor actúe, que la obra de la cruz actúe en usted, porque Él es el que pagó el precio para que usted hoy deje de vivir en amargura y comience a vivir en dulzura. Entréguele al Señor todas sus quejas y ahí donde está, pida bendición. Pida bendición. Usted es un hijo. Pida bendición. Dígale al Señor, ¿y si me bendice, Señor, en esta área? Si usted tiene problemas con alguien, usted pida bendición. ¿Me bendices en mi matrimonio? ¿Y si me bendices, Señor, en mis finanzas? ¿Y si me bendijeres, Señor,
en mi trabajo, en ese puesto, en ese negocio, si me bendijeres en mi salud, en mi cuerpo, Señor, ¿podrías bendecirme y ensanchar mi salud, ensanchar mis finanzas, ensanchar mi matrimonio, mi felicidad, ensanchar mi relación con mis hijos? ¿Tú pudieras, Señor, ensanchar todo lo mío que tú me has dado? Señor, hazlo. Yo vivo confiado en ti. Si tú haces una oración así ahora, yo te prometo que el Señor está tomando ahora el lugar que tú le estás permitiendo que tome. Estás quitando y dejando que la amargura sea quien te dirija y estás comenzando a dirigirte a través de la obra de amor consumada en la cruz, de donde nace su gracia, de donde nace su favor inmerecido. ¿Sabes qué hiciste para merecer un mensaje como este? Una palabra como esta que te haga un verdadero cambio de vida. Nada, mi amado. Ni tú ni yo hemos hecho nada para merecer ninguna de las palabras que Dios nos da. ¿Por qué nos llegan? Por su gracia. ¿Por qué Él nos quiere cambiar? Por su gracia. Es un regalo inmerecido, y cuando tú entiendes lo que son los regalos inmerecidos y entiendes que a eso vino Jesús, a subirse a la cruz para darte y llenarte de regalos inmerecidos toda tu vida, hoy puedes dejar la amargura atrás y todas esas justificaciones de por qué las cosas no salen en tu vida, de por qué no puedes seguir adelante. Como dije al inicio, que te puedes dar cuenta que estás en una espiral descendente llena de queja y amargura, y hoy puedes parar eso y mirar cómo la cruz del Señor está cayendo sobre ese río de amargura, y tú comienzas a navegar sobre aguas dulces. Te profetizo que lo que ha sido amargura en tu vida hasta el día de hoy será dulzura, y tus hijos y los hijos de tus hijos verán esa área en dulzura, vivirán esa área en dulzura y no en amargura, porque la cruz del Señor hace toda la diferencia para nosotros. Amén. Amén. Si usted recibió esta palabra profética, dele un aplauso al Señor, reciba la bendición del Señor y conviértase en lugar de un quejoso en un pedinche. En un pedinche celestial donde usted le dice: Señor, ¿y si me bendices mejor? ¿Y si mejor me amplias mi territorio, me ensanchas mi territorio tal o cual? Y vas a mirar al Señor haciéndolo. Si lo hizo con Jabes, un cuate que ni aparece en la genealogía, ¿qué no va a hacer contigo? Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Amén. Querida familia, como siempre, a Él le encargamos, ¿verdad?, que usted pueda compartir este mensaje con otros. Usted sabe que hay tanta gente que vive en queja, en amargura, que vive, como dijimos la semana pasada, viviendo de imágenes equivocadas, etcétera. Y usted pueda bendecirlo compartiéndole el link del mensaje, invitándolo a la iglesia, a la página. Y mire, la mejor manera de invitar a alguien a la iglesia, ¿le digo cuál es? No es diciéndole: ven a mi iglesia. Es diciéndole lo que usted está viviendo. Si usted ya está viviendo la bendición de recibir su gracia y su favor, eso dígale: yo estoy viviendo acá. ¿Sabes cómo se recomienda un buen restaurante? Cuando dices: me encantó, me fascinó, está de lujo, para mí el más rico que he probado. No hace falta que digas: ve. La gente va a decir: yo quiero ir a donde tú fuiste. Eso es lo que el Señor nos habló. El avivamiento que viene es de boca en boca. Será típico porque será de boca en boca cuando la gente pueda decirle a los demás: yo estoy viviendo en una paz que nunca había podido vivir, en un ánimo que nunca había podido vivir, y estoy mirando la mano de Dios sobre mi vida y la vida de mis hijos como nunca antes. Cuando tú digas eso, porque lo crees de verdad, la gente a la que tú has querido invitar a tu iglesia y que se convierta al Señor, va a empezar a hacerlo. Amén. Muy bien, pues los bendecimos, ya sabe, vaya, bendiga gente. Usted está diseñado para bendecir gente. Como siempre, agradecemos a todo el equipo de las 3 iglesias que nos permite poder servirle a usted con estas transmisiones, y le pedimos que no se pierda las siguientes y nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta la próxima. Disfrute la dulzura del amor de Dios. Bendiciones.